El cáncer no elige a quién afecta. No importa la fama, el talento o el éxito. Esta enfermedad llega sin avisar y lo cambia todo de un día para otro. La televisión colombiana, conocida por darnos personajes inolvidables e historias que marcaron generaciones, también ha sido escenario de batallas invisibles, libradas lejos de las cámaras. Batallas reales, dolorosas y llenas de valentía. Hoy vamos a hablar de 10 actores colombianos que recibieron un diagnóstico de cáncer y que, con mucha fuerza, decidieron enfrentar esta enfermedad de frente. Algunos aún en lucha, otros que dejaron un legado de resistencia que nunca será olvidado. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video como este. ¿Vamos juntos en esta historia? Número 1. Juan Carlos Arango. Juan Carlos Arango nació en la ciudad de Cali, en Colombia. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión colombiana. Su carrera ha sido larga y muy respetada. Durante décadas apareció en series y telenovelas que marcaron a millones de espectadores. Muchos lo recuerdan por su papel de El Mompirri en Pedro el Escamoso. Pero su trayectoria no se quedó allí. También participó en producciones importantes, como Escobar, El Patrón del Mal, El Cartel de los Sapos, Café con Aroma de Mujer y Vecinos. Con su estilo particular y su presencia fuerte en pantalla, logró ganarse el cariño del público. Sin embargo, detrás de esa carrera sólida, llegó un momento difícil que cambió su vida. Todo empezó con algo que parecía pequeño. Juan Carlos comenzó a notar que debía levantarse varias veces durante la noche para ir al baño. Al principio no le dio mucha importancia, pensó que era algo normal con la edad, pero con el tiempo los síntomas comenzaron a repetirse cada vez más. Los exámenes médicos empezaron a mostrar señales preocupantes. Durante años había evitado hacerse controles de próstata. Él mismo lo contó después con total sinceridad. Los procedimientos le parecían incómodos y además tenía miedo de lo que pudieran encontrar. Ese miedo lo llevó a posponer los chequeos, hasta que finalmente llegó el diagnóstico. Los médicos confirmaron que tenía un tumor cancerígeno en la próstata. La noticia lo golpeó con fuerza. De repente todo cambió. El futuro se volvió incierto y aparecieron muchas preguntas. Su médico le dio un consejo inesperado antes de la operación. Le dijo que viajara, que descansara, que aprovechara el tiempo. Juan Carlos decidió ir a la costa colombiana. Pasó unos días mirando el mar, respirando aire salado y reflexionando sobre la vida. En entrevistas posteriores, confesó algo muy fuerte. Durante ese viaje pensó que podía morir. Por eso decidió disfrutar cada momento. Era su manera de prepararse. La cirugía fue programada para el 13 de enero de 2025 en la Clínica Marley de Bogotá. El procedimiento consistía en retirar completamente la próstata junto con el tumor. La operación no se realizó con tecnología robótica, como ocurre en algunos casos modernos. Fue una cirugía abierta, lo que hizo que la recuperación fuera mucho más difícil. Los días posteriores fueron muy duros. Juan Carlos perdió más de 12 kilos durante el proceso. Durante semanas tuvo que usar sondas para poder orinar y también para drenar sangre. Dormir se volvió complicado y comer tampoco era fácil. Aún así, el actor siempre habló con respeto del médico que lo operó. Incluso llegó a llamarlo el sensei de los senseis. Con el paso de los meses comenzó una recuperación lenta. Poco a poco su cuerpo empezó a responder, pero lo más importante fue el mensaje que decidió compartir públicamente. Juan Carlos comenzó a hablar abiertamente sobre su experiencia para advertir a otros hombres. El cáncer de próstata es uno de los más comunes en hombres mayores de 50 años y muchas veces se detecta tarde porque muchos evitan los exámenes preventivos, exactamente como le ocurrió a él. Hoy sigue vivo y en proceso de recuperación. Su historia se convirtió en una llamada de atención sobre la importancia de los controles médicos, porque a veces ignorar un examen puede cambiarlo todo. Y mientras Juan Carlos intentaba recuperar su vida paso a paso, en otra parte del país, otro actor colombiano comenzaba una batalla muy distinta contra una enfermedad igual de peligrosa. Su nombre es Andrés Béjar, y su historia apenas estaba comenzando. Número 2. Andrés Béjar.
Durante más de 2 décadas, Andrés Béjar construyó una carrera sólida en la televisión colombiana. Su rostro apareció en numerosas producciones que alcanzaron gran popularidad en América Latina. Series como La Ley del Corazón, La Viuda Negra, El Capo 2, Tres Caínes, Sala de Urgencias y El Final del Paraíso forman parte de una trayectoria que supera los 25 años. Pero la vida de Andrés siempre estuvo acompañada de desafíos de salud. Desde hace más de 25 años vive con síndrome nefrótico, una enfermedad renal que afecta el funcionamiento de los riñones. Aún así, nunca permitió que esa condición detuviera su carrera. Continuó actuando, trabajando y manteniendo una vida activa en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, a comienzos de 2025 apareció un nuevo problema. En enero de ese año, notó una pequeña lesión en su oído izquierdo. Al principio parecía algo menor, una irritación o una herida causada por el sol o el paso del tiempo, pero Andrés decidió buscar atención médica para asegurarse de que no fuera nada grave. Lo que ocurrió después reveló un problema mayor dentro del sistema de salud. Conseguir una cita con un dermatólogo no fue fácil. Pasaron semanas, luego meses. Finalmente logró ser atendido en abril, casi 3 meses después de haber notado la lesión. El especialista decidió realizar una biopsia. El resultado llegó el 7 de julio. La noticia fue dura. Los estudios confirmaron que se trataba de un carcinoma escamocelular, un tipo de cáncer de piel que suele aparecer en zonas muy expuestas al sol, como el rostro, las orejas y el cuello. Pero el problema no terminaba allí. Los médicos también sospechaban que el cáncer podía haberse extendido hacia los ganglios de la axila e incluso hacia los pulmones. El oncólogo explicó que era necesario actuar rápido. La recomendación fue clara. La operación debía realizarse en menos de 20 días. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Debido a fallas administrativas y demoras dentro del sistema de salud colombiano, la operación no se programó de inmediato. Los días pasaron, luego las semanas. Finalmente pasaron casi 90 días sin que el procedimiento fuera autorizado. Durante ese tiempo, Andrés comenzó a sentir nuevos síntomas. El dolor apareció en el cuello. La preocupación aumentó. Él mismo decidió hablar públicamente sobre lo que estaba viviendo para denunciar la demora en su tratamiento. Explicó que los médicos necesitaban realizar una auriculectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar total o parcialmente la oreja para eliminar el tumor. Después de 8 meses desde el inicio del proceso médico, la cirugía finalmente se realizó. La fecha fue el 11 de agosto de 2025. El procedimiento tuvo lugar en la Clínica Oncológica de Colsubsidio. Los médicos tuvieron que retirar más de la mitad de su oreja izquierda, además de varios ganglios cercanos para evitar que el cáncer continuara avanzando. Inicialmente se pensaba que la operación duraría entre 8 y 10 horas, pero finalmente tomó apenas 3. Al día siguiente, el 12 de agosto, Andrés recibió el alta médica. A pesar de la dureza del proceso, el actor continuó enfrentando la situación con valentía. Los médicos ahora realizan controles constantes para vigilar su evolución. En el futuro, también deberá someterse a una cirugía reconstructiva para recuperar parte de la forma de su oreja. Su condición renal previa también ha complicado el tratamiento, lo que obliga a los especialistas a seguir cada paso con extremo cuidado. El carcinoma escamocelular suele estar relacionado con años de exposición al sol, algo común en muchas personas que pasan gran parte de su vida bajo la luz solar. Hoy Andrés sigue vivo y bajo seguimiento médico. Su historia se convirtió en un ejemplo de resistencia, pero también en una advertencia sobre los riesgos de los retrasos médicos. Mientras él continúa enfrentando este proceso con determinación, otra historia demuestra cómo un diagnóstico temprano puede cambiar completamente el destino de una persona. Y en este caso, la protagonista es una actriz colombiana que logró vencer la enfermedad hace más de 2 décadas. Su nombre es Sofía Vergara. Número 3. Sofía Vergara. Sofía Vergara nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla, una ciudad cálida y llena de vida en la costa caribeña de Colombia. Desde joven mostró una personalidad fuerte, carismática y llena de energía. Con el tiempo, ese carisma la llevaría a convertirse en una de las actrices latinas más reconocidas del mundo. Su carrera creció rápidamente. Primero se hizo conocida en América Latina y después conquistó el mercado internacional. Con el paso de los años alcanzó fama global gracias a su papel en la exitosa serie Modern Family.
donde interpretó a Gloria Delgado Pritchett. Su estilo único, su acento colombiano y su sentido del humor la convirtieron en una de las figuras más queridas de la televisión. Además de actuar, también participó como jurado en el popular programa America's Got Talent y protagonizó numerosas campañas publicitarias internacionales. Pero antes de alcanzar todo ese éxito, Sofía tuvo que enfrentar una experiencia que cambió su vida. Tenía apenas 20 años. En ese momento su carrera estaba comenzando a crecer, y como muchas personas jóvenes, no imaginaba que algo serio pudiera aparecer en su salud. Todo comenzó durante un examen médico de rutina. Un doctor revisó su cuello y notó algo que llamó su atención. Había un pequeño nódulo en la zona de la tiroides. Los médicos decidieron hacer estudios más detallados para entender qué estaba ocurriendo. Después de varios análisis, llegó el diagnóstico que nadie quiere escuchar. Sofía tenía cáncer de tiroides. Afortunadamente, el problema se detectó en una etapa temprana. Esto hizo una enorme diferencia en el tratamiento y en las posibilidades de recuperación. Los médicos recomendaron actuar rápidamente. La actriz se sometió a una cirugía para retirar completamente la glándula tiroides. Este procedimiento es conocido como tireidectomía y se utiliza con frecuencia cuando existe riesgo de que las células cancerígenas se propaguen. La operación fue solo el primer paso. Después de la cirugía, los especialistas indicaron un tratamiento adicional con yodo radioactivo. Este tipo de terapia se utiliza para destruir cualquier célula cancerígena que pueda quedar en el cuerpo después de retirar la tiroides. El proceso no fue fácil, sin embargo, los resultados fueron positivos. Con el tiempo, los médicos confirmaron que el cáncer había sido eliminado completamente. Sofía fue declarada libre de la enfermedad. Aún así, su vida cambió para siempre. La tiroides es una glándula que produce hormonas importantes para el funcionamiento del cuerpo. Al no tenerla, el organismo necesita recibir esas hormonas de otra manera. Por esa razón, Sofía debe tomar una medicación diaria llamada tiroxina. Este medicamento reemplaza las hormonas que su cuerpo ya no puede producir. Es un tratamiento que deberá seguir durante toda su vida. A pesar de eso, la actriz continuó con su carrera sin detenerse. Con el paso de los años, su historia se convirtió en un ejemplo positivo para muchas personas. Sofía comenzó a hablar abiertamente sobre la importancia de los controles médicos y de detectar las enfermedades a tiempo. El cáncer de tiroides es más común en mujeres y en muchos casos puede tratarse con éxito si se descubre temprano. Por eso su experiencia se transformó en un mensaje de prevención. Hoy, más de 25 años después de aquel diagnóstico, Sofía Vergara continúa activa, trabajando en televisión, cine y proyectos internacionales. Su historia demuestra que un diagnóstico temprano puede cambiar completamente el rumbo de la vida. Pero no todos los casos comienzan con un examen médico. A veces el primer aviso aparece en casa, frente a un espejo, cuando alguien decide revisar su propio cuerpo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la siguiente actriz de nuestra historia. Su nombre es Lorena Meritano, y lo que descubrió cambiaría su vida. Número 4. Lorena Meritano. Lorena Meritano nació en Argentina, pero gran parte de su carrera se desarrolló en Colombia. Con el paso de los años, se convirtió en un rostro muy conocido en las telenovelas latinoamericanas. Su talento y presencia en pantalla le permitieron participar en producciones muy populares que cruzaron fronteras. Muchos espectadores la recuerdan por su participación en Pasión de Gavilanes, una de las novelas más exitosas de la televisión latinoamericana. También formó parte de producciones como Pedro el Escamoso y La Reina del Sur. Gracias a su trabajo constante, logró consolidar una carrera sólida en el mundo de la actuación. Pero en 2014, su vida cambió de forma inesperada. Todo comenzó con un gesto sencillo. Un día, mientras realizaba un autoexamen de mama, Lorena notó algo extraño. Sintió una pequeña alteración que antes no estaba allí. Al principio pudo haber pensado que no era nada importante, pero decidió escuchar su intuición. Acudió al médico para hacerse estudios más completos. Los exámenes confirmaron una noticia difícil. Lorena tenía cáncer de mama. El diagnóstico llegó como un golpe fuerte. En ese momento su vida personal y profesional estaba llena de proyectos. Sin embargo, la prioridad pasó a ser su salud. Los médicos recomendaron iniciar tratamiento lo antes posible. El primer paso fue la cirugía para retirar el tumor. Después vinieron otros tratamientos necesarios para evitar que la enfermedad se extendiera. Lorena se sometió a quimioterapia y radioterapia, dos procesos intensos que suelen formar parte del tratamiento contra el cáncer de mama.
La quimioterapia provoca muchos cambios en el cuerpo. Uno de los más visibles es la caída del cabello. Lorena decidió enfrentar ese momento con valentía. Transparencia, compartió su proceso públicamente mostrando cada etapa de la lucha que estaba viviendo. Su actitud inspiró a muchas personas. Durante el tratamiento tuvo momentos difíciles, como ocurre con muchos pacientes oncológicos. El cansancio, los efectos de los medicamentos y la incertidumbre formaban parte del camino. Aún así, Lorena nunca dejó de hablar con honestidad sobre lo que estaba viviendo. Después de un tiempo de tratamiento, los médicos confirmaron una noticia alentadora. Había logrado superar la enfermedad. Pero la historia aún no había terminado. En 2016 ocurrió algo que muchos pacientes temen. El cáncer regresó. Esta situación se conoce como recidiva, cuando la enfermedad vuelve después de un periodo en el que parecía haber desaparecido. Una vez más, Lorena tuvo que enfrentar tratamientos oncológicos para combatir el nuevo episodio. La batalla volvió a empezar. Con la misma determinación, siguió adelante con los procedimientos médicos necesarios. El apoyo de su familia, amigos y seguidores se convirtió en una fuente importante de fuerza durante ese momento. Finalmente logró vencer la enfermedad nuevamente. Desde entonces, decidió usar su experiencia para ayudar a otras mujeres. Lorena comenzó a hablar abiertamente sobre la importancia del autoexamen y de los controles médicos regulares. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres en el mundo. Detectarlo a tiempo puede hacer una gran diferencia en el tratamiento y en las posibilidades de recuperación. Por eso su historia se transformó en un mensaje de conciencia y prevención. Hoy Lorena continúa activa profesionalmente y sigue compartiendo su experiencia para motivar a otras personas a cuidar su salud. Pero su historia no es la única que demuestra que la lucha contra el cáncer puede repetirse más de una vez en la vida. Hay una actriz que enfrentó la enfermedad no una, ni dos, sino 3 veces distintas. Su nombre es Cristina Lilly, y su historia es una de las más impactantes de todas. Número 5. Cristina Lilly. Cristina Lilly es una actriz colombo-estadounidense que ha construido una carrera muy extensa en la televisión latinoamericana. Durante décadas ha participado en numerosas producciones que marcaron a varias generaciones de espectadores. Su rostro es especialmente recordado por quienes siguieron la famosa telenovela Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Gabriela Acevedo de Elizondo. También participó en otras producciones conocidas como Las Juanas y El Capo, entre muchas más. Con el paso de los años, se convirtió en una figura respetada dentro de la industria televisiva. Pero detrás de esa trayectoria exitosa, Cristina enfrentó una historia de salud muy dura. A lo largo de su vida, tuvo que luchar contra el cáncer en 3 ocasiones distintas. La primera batalla apareció cuando fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Este tipo de cáncer afecta el cuello del útero y en muchos casos está relacionado con el virus del papiloma humano, conocido como HPV. Cuando recibió el diagnóstico, Cristina tuvo que enfrentar un proceso médico complejo que incluyó tratamientos especializados. Los médicos actuaron con rapidez. Gracias al tratamiento adecuado, logró superar esa primera etapa de la enfermedad. Con el tiempo pudo recuperar su vida y continuar con su carrera como actriz. Sin embargo, años después apareció un nuevo desafío. Los médicos detectaron cáncer de mama. Este diagnóstico volvió a ponerla frente a una situación difícil. El cáncer de mama es uno de los más frecuentes en mujeres en todo el mundo y muchas veces requiere tratamientos intensos que pueden incluir cirugía, quimioterapia o radioterapia. Cristina volvió a enfrentar el proceso con determinación. Se sometió a los procedimientos médicos necesarios para eliminar el tumor y proteger su salud. Durante ese tiempo tuvo que pasar por momentos de incertidumbre, como ocurre con muchas personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer. A pesar de todo, logró superar también esta segunda batalla. Pero el destino aún tenía otro desafío preparado. Tiempo después, los médicos detectaron nuevamente cáncer de mama. Era la tercera vez que Cristina debía enfrentarse a esta enfermedad. Para muchas personas, un diagnóstico así puede resultar devastador. Sin embargo, la actriz decidió mantener una actitud fuerte y positiva. Una vez más inició tratamientos médicos para combatir la enfermedad. Las cirugías y los procedimientos oncológicos formaron parte de este nuevo capítulo de su vida. Aunque el proceso fue exigente, Cristina nunca dejó de hablar con franqueza sobre lo que estaba viviendo. Con el tiempo logró superar también este tercer diagnóstico. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia dentro del medio artístico colombiano.
Muchos admiradores comenzaron a verla no solo como una actriz talentosa, sino también como una mujer que había demostrado una enorme fortaleza frente a situaciones muy difíciles. Después de superar las 3 etapas de la enfermedad, Cristina decidió compartir su experiencia públicamente. Su objetivo era ayudar a otras personas a perder el miedo a hablar sobre el cáncer. También quiso mostrar que, aunque el camino puede ser duro, es posible seguir adelante con el apoyo adecuado y con tratamientos médicos oportunos. Hoy continúa activa en su carrera y sigue participando en proyectos dentro del mundo de la televisión. Su historia demuestra que la lucha contra el cáncer no siempre ocurre una sola vez. A veces la vida pone varias pruebas en el mismo camino. Pero también demuestra que la fuerza y la esperanza pueden aparecer incluso en los momentos más difíciles. Mientras Cristina seguía adelante con su vida después de superar 3 diagnósticos, otro actor colombiano comenzaba una batalla mucho más reciente y complicada. Su nombre es Conrado Osorio, y su lucha contra el cáncer apenas estaba empezando. Número 6. Conrado Osorio. Conrado Osorio nació el 10 de abril de 1976 en Medellín, Colombia. Desde joven soñaba con construir una carrera en la televisión. Con el paso de los años, logró abrirse camino en el mundo de la actuación y participar en diversas producciones que lo hicieron conocido en varios países. En 1999 tomó una decisión importante. Decidió mudarse a México para buscar nuevas oportunidades. Allí comenzó a trabajar en proyectos televisivos que ampliaron su experiencia y le permitieron ganar visibilidad en la industria. A lo largo de casi 30 años de carrera, participó en muchas series y telenovelas. Entre ellas se encuentran Padres e Hijos, Clase 406, La Fea Más Bella, La Reina del Sur, El Cartel de los Sapos, La Ley del Corazón y La Viuda Negra. Su carrera parecía avanzar con normalidad, pero en 2023 su vida dio un giro inesperado. En ese año los médicos le diagnosticaron cáncer de colon. La noticia fue dura, pero Conrado decidió enfrentar el problema con determinación. Los especialistas recomendaron realizar una cirugía para retirar el tumor lo antes posible. La operación se llevó a cabo el 24 de octubre de 2023. Durante el procedimiento, los médicos lograron extraer el tumor y también retiraron 55 ganglios linfáticos para analizar si la enfermedad se había extendido. Después de la cirugía comenzó un periodo de recuperación lleno de esperanza. Sin embargo, algunos meses después apareció una nueva preocupación. En enero de 2024, los médicos confirmaron que existía metástasis. Esto significa que el cáncer se había extendido a otras partes del cuerpo. Ante esta situación, Conrado tuvo que iniciar un tratamiento de quimioterapia. El proceso duró 9 meses. Durante ese tiempo enfrentó no solo los efectos de la enfermedad, sino también otras complicaciones de salud. Conrado tenía una condición especial. Su cuerpo funcionaba con un solo riñón. Esto hizo que el tratamiento fuera aún más delicado. En medio del proceso, los médicos tuvieron que realizar una nefrostomía. Este procedimiento consiste en colocar un tubo para drenar la orina directamente desde el riñón hacia el exterior del cuerpo, ayudando a que el organismo pueda funcionar correctamente. A pesar de las dificultades, Conrado continuó compartiendo mensajes con sus seguidores. Muchas personas comenzaron a acompañarlo a la distancia, enviándole palabras de apoyo y oraciones. En septiembre de 2025 reveló que enfrentaban nuevas complicaciones. Los médicos detectaron una metástasis localizada en el cuello, lo que significaba que el cáncer seguía avanzando. Para intentar controlar la enfermedad, los especialistas indicaron que debía comenzar un tratamiento de radioterapia. Para ese momento llevaba ya 19 meses luchando contra el cáncer. A pesar de todo, el actor seguía mostrando una actitud de gratitud hacia quienes lo acompañaban. Su familia permanecía cerca de él durante cada etapa del tratamiento. El 26 de octubre de 2025 celebró su cumpleaños número 49. Ese día publicó un video desde el hospital. En la grabación aparecía rodeado de familiares y personas cercanas. Con voz tranquila, agradeció a todos los que habían estado orando por él durante ese tiempo. Al final del mensaje, dijo unas palabras que conmovieron a muchos. Expresó que confiaba en Dios y que aceptaba lo que la vida trajera. Un mes después, llegó la noticia que nadie quería escuchar.
El 27 de noviembre de 2025, su hermano, el periodista deportivo John Jairo Osorio, confirmó públicamente su fallecimiento. Conrado tenía 49 años. Su historia dejó una profunda impresión en quienes siguieron su carrera y su lucha. Recordó a muchas personas la importancia de los exámenes preventivos, como la colonoscopía, que pueden ayudar a detectar el cáncer de colon en etapas tempranas. Mientras el país despedía a Conrado Osorio, otra figura muy querida del teatro y la televisión colombiana enfrentaba también una enfermedad silenciosa que avanzaba rápidamente. Su nombre era Gustavo Angarita, y su historia comenzaba a revelar uno de los capítulos más difíciles del mundo artístico colombiano. Número 7. Gustavo Angarita. Gustavo Angarita nació el 2 de septiembre de 1942 en Bogotá, Colombia. Desde muy joven mostró interés por el arte y la cultura. Aunque inicialmente estudió Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, su verdadera pasión estaba en el escenario. Con el tiempo, decidió dedicarse completamente al teatro. Para perfeccionar su formación, viajó a Francia y estudió en la Université Internationale de Théâtres de París. Esa experiencia marcó profundamente su carrera y su visión artística. Al regresar a Colombia, comenzó a trabajar con algunos de los grupos teatrales más importantes del país. Entre ellos estuvieron los históricos grupos La Candelaria y el Teatro Popular de Bogotá. Durante más de 50 años, participó en obras de teatro, películas y series de televisión. Su talento lo convirtió en uno de los actores más respetados del medio artístico colombiano. Muchos espectadores lo recuerdan por su participación en producciones como La Estrategia del Caracol, La Casa de las Dos Palmas, Bella Calamidades, La Ley del Corazón, Chepe Fortuna y la película El Olvido que Seremos. A lo largo de su carrera, recibió importantes reconocimientos. Entre ellos se destacan 2 premios India Catalina y el premio TV y Novelas a Toda una Vida, galardones que celebran trayectorias excepcionales en la televisión colombiana. Pero en 2025, su vida entró en una etapa muy difícil. En abril de ese año, fue hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia en Bogotá. Los médicos detectaron problemas nutricionales graves. Sus niveles de calcio y magnesio estaban muy bajos, lo que afectaba su estado general de salud. Durante los exámenes, también apareció otra preocupación. Gustavo enfrentaba un cáncer que ya había hecho metástasis. La enfermedad estaba avanzando y comenzaba a afectar diferentes partes de su cuerpo. La noticia fue dura para su familia. En mayo de 2025, su hijo, Gustavo Angarita Jr., habló públicamente sobre la situación. Explicó que la enfermedad había empezado a afectar la movilidad de su padre y que el proceso que estaba viviendo era bastante fuerte. El actor comenzó a experimentar varios síntomas. En algunos momentos tenía dificultades para caminar. También presentó molestias en una de sus piernas y episodios de pérdida parcial de conciencia. A pesar de todo, Gustavo decidió seguir trabajando. Su compromiso con el arte fue tan grande que continuó participando en grabaciones incluso durante los momentos más difíciles. De hecho, trabajó hasta aproximadamente una semana antes de su fallecimiento. Esa decisión reflejaba su profunda conexión con el teatro y la actuación. Para él, el escenario siempre fue un lugar de vida. Con el paso de los meses, su estado de salud fue empeorando. La metástasis avanzó y los médicos comenzaron a concentrarse en cuidados paliativos, un tipo de atención médica destinada a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida cuando la enfermedad ya no puede curarse. La familia permaneció cerca de él durante ese tiempo. El 17 de octubre de 2025, Gustavo Angarita falleció en una clínica de Bogotá. Tenía 83 años. La noticia generó una gran reacción en el mundo cultural colombiano. Muchos actores, directores y admiradores recordaron su enorme aporte al teatro, al cine y a la televisión. Su legado artístico quedó grabado en más de medio siglo de trabajo. Aunque la familia nunca reveló públicamente el tipo exacto de cáncer que padecía, su historia recordó a muchas personas lo silenciosa que puede ser esta enfermedad cuando avanza sin mostrar señales claras. Mientras Colombia despedía a uno de sus grandes maestros de la actuación, otra historia comenzaba a conmover al público,
pero esta vez se trataba de una actriz mucho más joven. Una mujer que compartió su lucha con valentía y sensibilidad, aún sabiendo que su diagnóstico era terminal. Su nombre era Alejandra Villafañe, y su historia tocaría profundamente el corazón de muchas personas. Número 8. Alejandra Villafañe. Alejandra Villafañe nació en 1989 en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Desde muy joven mostró interés por el mundo artístico y por la comunicación. Su belleza, talento y carisma la llevaron a participar en concursos de belleza, donde comenzó a hacerse conocida. En 2014, alcanzó uno de los momentos más importantes de esa etapa de su vida. Fue elegida Miss Earth Colombia y representó al país en el certamen internacional Miss Earth. Su participación la colocó en el mapa de la televisión y abrió las puertas para iniciar una carrera como actriz. Con el tiempo, comenzó a aparecer en distintas producciones televisivas. Participó en series y telenovelas como La nieta elegida, La ley del corazón, Enfermeras, Pa' quererte, De brutas nada y Manes, una producción de la plataforma Prime Video. Poco a poco fue construyendo un camino prometedor dentro de la actuación. Pero en 2023 su vida cambió de manera radical. El 12 de mayo de ese año recibió un diagnóstico que transformó todo. En sus propias palabras, dijo que sentía como si hubiera vivido 10 años en solo 2 meses. Los médicos confirmaron que tenía cáncer. Los estudios revelaron que la enfermedad estaba presente en ambas mamas y también en uno de sus ovarios. La situación era compleja desde el inicio. Según explicó su primo, el doctor David Villafañe, todo había comenzado con un hallazgo aparentemente benigno. Durante unos exámenes de control, se detectó un tumor de ovario llamado teratoma. En un principio, los médicos pensaron que no era maligno. Por esa razón, el tratamiento inicial fue conservador y no se realizó cirugía de inmediato. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación cambió y los estudios posteriores revelaron que el tumor tenía características más graves. En 2023, Alejandra fue sometida a 2 cirugías para retirar los tumores. Después de esas intervenciones, comenzó otra etapa del tratamiento. En septiembre del mismo año, inició las sesiones de quimioterapia. Durante ese proceso recibió el apoyo constante de su familia y de su pareja, el actor Raúl Ocampo. Uno de los momentos que más conmovió a sus seguidores ocurrió cuando él decidió afeitarse la cabeza en señal de solidaridad con ella, acompañándola en un momento difícil que muchos pacientes con cáncer enfrentan. Desde el comienzo, los médicos fueron honestos con Alejandra, le informaron que el diagnóstico era terminal y que la enfermedad no tenía cura. A pesar de esa noticia devastadora, la actriz decidió vivir el proceso con una actitud muy especial. En lugar de ocultar lo que estaba viviendo, decidió compartir su experiencia con el público. En sus redes sociales publicó mensajes llenos de reflexión y sensibilidad. En algunos de ellos hablaba de los tumores como milagros, una forma poética de interpretar lo que estaba atravesando. Para ella, la enfermedad también era una lección de vida. Sus palabras comenzaron a inspirar a muchas personas que seguían su historia. A pesar del dolor y de la incertidumbre, transmitía serenidad y una profunda conexión espiritual. El 21 de octubre de 2023 llegó el final de su camino. Alejandra Villafañe falleció rodeada de su familia y de sus seres queridos. Según relató su entorno cercano, su despedida fue tranquila y llena de amor. Tenía solo 34 años. Su historia dejó una huella profunda en el público colombiano. Muchas personas recordaron su valentía y la manera en que decidió enfrentar la enfermedad con honestidad y sensibilidad. El cáncer que enfrentó podría estar relacionado con factores genéticos como mutaciones en los genes BRCA, que aumentan el riesgo de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Mientras el país recordaba a Alejandra y su mensaje de vida, otra figura muy querida de la televisión colombiana estaba enfrentando una batalla silente contra una enfermedad igual de dura. Su nombre era Kepa Amuchastegui, un actor con una trayectoria de décadas que también estaba viviendo sus últimos meses. Número 9. Kepa Amustategui. Kepa Amustategui nació el 9 de diciembre de 1941 en Bogotá, Colombia. Era hijo de inmigrantes vascos y desde joven mostró un profundo interés por el arte y la cultura.
Aunque inicialmente comenzó estudiando arquitectura en la Universidad de los Andes, su destino terminó llevándolo hacia el mundo de la actuación. Decidido a formarse como actor, viajó a Europa para estudiar teatro. Allí tuvo la oportunidad de aprender en París y también en Londres, donde recibió formación en la Royal Shakespeare Company. Esa experiencia internacional le permitió desarrollar una visión amplia del teatro y de la interpretación. Cuando regresó a Colombia, trajo consigo nuevas ideas y una gran pasión por el escenario. Uno de sus aportes más importantes fue la fundación del Teatro La Mama en Bogotá, un espacio dedicado a promover el arte escénico y a formar nuevas generaciones de actores. A lo largo de su vida participó en más de 40 producciones entre teatro, cine y televisión. Sin embargo, para muchos espectadores, su rostro quedó grabado en la memoria por un personaje muy particular. Interpretó a don Roberto Mendoza, el padre de Armando, en la famosa telenovela Yo soy Betty la Fea. La serie se convirtió en un fenómeno internacional y fue vista en decenas de países. Además de ese papel, Kepa también participó en otras producciones importantes como Betty la Fea, La historia continúa, La nieta elegida, Los pecados de Inés de Hinojosa, Rojo carmesí y La Pola. Su trayectoria fue reconocida con varios premios. En 2021 recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida durante los premios India Catalina, un reconocimiento a su enorme contribución al arte y televisión colombiana. Pero en los últimos años de su vida comenzó a enfrentar serios problemas de salud. En abril de 2025 empezó a notar un síntoma preocupante. Presentaba sangrado al orinar. Ante esta situación decidió consultar a un especialista. Los médicos realizaron diversos estudios para entender qué estaba ocurriendo. Los resultados revelaron una situación compleja. Uno de sus riñones no estaba funcionando correctamente y además se detectó un tumor maligno en la vejiga. El actor ya había pasado por una cirugía el 28 de diciembre de 2024 para intentar retirar el tumor. Sin embargo, durante los estudios posteriores se descubrió que la enfermedad había avanzado más de lo esperado. El tumor había invadido una de las paredes de la vejiga y también había bloqueado el uréter, el conducto que conecta el riñón con la vejiga. Esto complicaba gravemente su estado de salud. Los médicos confirmaron que el cáncer no solo afectaba la vejiga, sino también uno de sus riñones. Su recuperación fue lenta y difícil. En varios momentos su estado fue descrito como de debilidad total. Para ayudar al funcionamiento de su organismo, los especialistas realizaron una nefrostomía. Este procedimiento permitió drenar los fluidos directamente desde el riñón hacia el exterior del cuerpo. En las últimas semanas de su vida también recibió inmunoterapia, un tratamiento que busca estimular el sistema inmunológico para combatir las células cancerígenas. Durante ese periodo, Kepa tomó una decisión muy difícil. Anunció públicamente que ya no podía seguir trabajando como actor, director ni escritor debido a su estado de salud. Incluso pidió apoyo económico a sus seguidores para poder enfrentar los gastos del tratamiento. El 27 de mayo de 2025, a las 23:11, su familia confirmó la noticia de su fallecimiento a través de las redes sociales. Kepa Mustateri tenía 84 años. Su partida dejó un gran vacío en el mundo artístico colombiano. Durante décadas había formado parte de la historia de la televisión y del teatro del país. El tipo de cáncer que enfrentó, conocido como carcinoma urotelial de vejiga, suele aparecer con mayor frecuencia en hombres mayores de 55 años y puede estar relacionado con factores como el tabaquismo o la exposición a sustancias químicas. Mientras el país despedía a uno de los actores más recordados de la televisión, otra figura muy querida también enfrentaba una enfermedad silenciosa que avanzaba rápidamente. Su nombre era Margalida Castro, y su historia sería la última de este recorrido. Número 10. Margalida Castro. Margalida Castro nació el 19 de noviembre de 1942 en San Gil, en el departamento de Santander, Colombia. Aunque nació allí, creció en Bogotá, ciudad donde desarrolló gran parte de su vida personal y profesional. Desde joven mostró interés por las artes y la cultura. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, pero su talento y curiosidad la llevaron por otros caminos. También se formó como flautista clásica y llegó a tocar música de manera profesional. Sin embargo, el destino terminó acercándola al mundo de la actuación. En 1967 hizo su debut en la televisión. Ese fue el inicio de una carrera que se extendería durante más de 60 años. Con el paso del tiempo se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión colombiana. Participó en numerosas producciones que marcaron distintas generaciones de espectadores. Entre ellas se encuentran Gallito Ramírez, El Secretario, Chepe Fortuna,
Hasta que la plata nos separe, La nieta elegida y Vecinos. En cada uno de sus personajes mostraba una mezcla de talento, carisma y autenticidad que la hacía destacar. También participó en el programa MasterChef Celebrity, donde su personalidad cálida le ganó un apodo muy especial entre los espectadores. Muchos comenzaron a llamarla la abuelita de Colombia. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos por su trabajo artístico. Uno de los más importantes fue el premio Víctor Nieto a toda una vida, entregado durante los premios India Catalina en 2015. Su carrera parecía avanzar con la misma energía de siempre, incluso en sus últimos años. Hasta pocas semanas antes de su fallecimiento, seguía trabajando en proyectos televisivos y también estaba dedicada a la escritura de su quinto libro. En sus redes sociales compartía momentos de su vida cotidiana y celebraciones familiares. Uno de esos momentos ocurrió cuando viajó a Chile. Allí viven sus hijas, y fue en ese país donde celebró su cumpleaños número 83 rodeada de su familia. Nada parecía indicar que su vida estaba a punto de cambiar de manera tan repentina. Poco después regresó a Bogotá. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer problemas de salud que la llevaron a realizar varios estudios médicos. Los resultados revelaron una situación grave. Los médicos detectaron un cáncer que ya se encontraba en una etapa muy avanzada. Inicialmente no se informó públicamente en qué órgano había comenzado la enfermedad. Sin embargo, poco después se confirmó que se trataba de cáncer de páncreas. Este tipo de cáncer es conocido por ser especialmente silencioso. En muchos casos no presenta síntomas claros en las primeras etapas, lo que hace que sea descubierto cuando la enfermedad ya se ha extendido a otros órganos. En el caso de Margalida, el cáncer ya había hecho metástasis y comprometía también el hígado. El diagnóstico llegó apenas unas cuantas semanas antes de su fallecimiento. A diferencia de otras figuras públicas que comparten sus procesos de salud, Margalida decidió mantener su enfermedad en total privacidad. Solo su círculo más cercano conocía la gravedad de la situación. Amigos cercanos contaron después que ella aceptó la situación con serenidad y con una profunda fe. Según quienes la acompañaron en esos últimos días, decidió entregarse a Dios y permitir que el curso natural de la vida siguiera su camino. El 19 de diciembre de 2024 llegó la noticia de su partida. Su representante, Claudia Cerrato, confirmó públicamente el fallecimiento y describió a Margalida como un verdadero baluarte de la cultura colombiana. Tenía 83 años. Su muerte sorprendió a muchos colegas y admiradores, ya que hasta poco tiempo antes seguía activa en proyectos artísticos. Con su partida, se cerraba la historia de otra figura fundamental de la televisión colombiana. Pero todas estas historias, aunque diferentes entre sí, dejan una misma reflexión sobre la salud, la prevención y la importancia de escuchar al propio cuerpo. Porque detrás de cada actor, cada personaje y cada historia que vemos en la pantalla, siempre existe una vida real llena de desafíos que muchas veces el público no llega a imaginar. Y así termina otro video lleno de historias que nos recuerdan que la vida es mucho más grande que cualquier pantalla de televisión. Estos 10 actores colombianos nos enseñaron que, incluso frente al cáncer, es posible luchar con dignidad y dejar una huella en el corazón de quienes los admiran. Si este video te tocó de alguna manera, deja tu comentario aquí abajo, cuéntanos qué te pareció, cuál historia te impactó más o comparte un mensaje de ánimo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para recibir todos nuestros videos antes que nadie. ¡Hasta la próxima!